Muy buenas noches, tengan mis estimados alumnos. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema. Es el tema número 4 relacionado con costos ganaderos en la materia de contabilidad agropecuaria. ¿Sí? Prácticamente lo que vamos a ver el día de hoy va a ser una breve introducción a lo que son los costos ganaderos. Vamos a ver unas premisas para cuantificar costos, ¿sí? O qué fundamentos se debe tomar en cuenta para hacer la cuantificación de los costos. Veremos una clasificación de los costos y analizaremos un poco los elementos del costo, ¿no? Y su análisis, respectivamente, desde el punto de vista ganadero en este caso. Comencemos entonces. Hagamos una breve introducción, hablemos un poco de la empresa ganadera. Bueno, ya vimos esto en el tema anterior, que está destinada a la obtención de productos ganaderos y derivados, ¿sí? Dentro de las diferentes categorías que existe y dentro de los distintos tipos de ganadería que existe, ¿no? Uno de los elementos fundamentales al momento de formar una empresa ganadera va a ser este, ¿no? El costo de producción, la determinación de un costo de producción. Es fundamental en el entendido de tener un sistema que permita identificar claramente cuáles son los ítems a analizar. Y este sistema va a permitir que la empresa o el empresario en este caso pueda reducir costos en algunos ítems y maximizarlos en otros, ¿no? A eso se considera el objetivo fundamental de un sistema de costeo, que es la reducción de gasto a través de un análisis de los diferentes ítems. Este sistema es más un sistema o un instrumento de control de tipo gerencial. Si nosotros es cierto, vimos la determinación de costos unitarios a través desde el punto de vista contable en el tema anterior, determinando costos de adquisición, o también determinando costos más impuestos o más incremento de impuestos en el caso de no emisión de factura. O son desde el punto de vista contable, repito, netamente costos nominales o costos o valores nominales si ustedes quieren. Pero desde el punto de vista gerencial ya resulta un poco interesante este análisis del costeo, puesto que el empresario siempre va a tener como uno de sus objetivos minimizar los costos o los gastos, ¿no? Y hacer un análisis respectivo ítem por ítem para verificar dónde es que ha habido mayor incidencia de costeo, mayor ejecución de gasto y dónde deberíamos de invertir esas diferencias, ¿no? No olvidemos que nosotros trabajamos con seres vivos, ya eso recordando un poco el tema número 1 cuando vimos lo que es la ANIC 41, al hablar de, bueno, en este caso de productos ganaderos que derivan de activos biológicos como ser un toro, una vaca reproductora, que entran en un proceso de reproducción, un sistema de monta, en fin, estamos hablando netamente de seres vivos, ¿no? Este es un punto fundamental que va a diferenciarlo de lo que es una empresa de tipo industrial o cuando se trata de determinar costos de producción de empresas cuyos productos van a ser seres inanimados, ¿no? Chompas, muebles, sillas, camisas, en fin. Es distinto la apreciación que se tiene desde un punto de vista y desde el otro punto de vista. Por ejemplo, en una empresa industrial podemos decir que el costo de producción tiene una formulita, ¿no? Es igual a la materia prima más la mano de obra más los gastos indirectos, ¿no? Mano de obra directa más los gastos indirectos. Entonces esta formulita a través de un determinado sistema me permite identificar, ¿no? Los costos, los gastos de un determinado ciclo, de un determinado proceso y hacer un análisis respectivo de cada ítem, ¿sí? Pero la diferencia principal es que nosotros hablamos con seres vivos. Entonces, no es lo mismo aplicar este tipo de sistemita con seres inanimados versus lo que vamos a hacer nosotros con seres vivos, ¿no? Además se debe de hacer un seguimiento de cada etapa de crecimiento. Es muy delicada esta situación, puesto que si tenemos mortandad, ustedes bien saben que eso va a afectar netamente al costeo o al proceso de producción. ¿Cuáles son las premisas para cuantificar costos, no? Hay que tomar algunos conceptos muy claves al momento de hacer la cuantificación de costos desde el punto de vista ganadero y podemos mencionar algunos. Por ejemplo, la inversión. La inversión es la colocación de capital físico o financiero, del cual se espera obtener un porcentaje de utilidad en un tiempo determinado, ¿no? Colocación.
de capital físico o financiero. Hablamos de la estancia ganadera, hablamos de los tinglados, los alambrados, los galpones, en fin, ¿no? Físicos, financieros, podemos hablar cuentas corrientes, podemos hablar de PEFs, o todo el movimiento financiero que va a tener nuestra empresa. Y que a la larga, si ustedes analizan un poco este concepto, se desea obtener un porcentaje de utilidad y en un tiempo determinado, ¿no? Podemos hablar también de los costos y gastos, ¿no? Los costos son recursos que forman parte de la producción y los gastos se aplican en uno o varios periodos del proceso de producción, ¿no? Es muy importante la diferencia entre uno y otro. Sin embargo, directa o indirectamente, o sean fijos o variables, estos costos o gastos van a formar parte del proceso de producción, salvo aquellos que son gastos de comercialización, por ejemplo, ¿no? Que no van a formar parte de este proceso, o algunos otros gastos que no están relacionados propiamente con el sistema de producción, ¿no? Rendimiento esperado. No, lo que se decía, esa tasa de interés que se obtiene cuando nosotros hacemos la colocación de capitales se conoce con el nombre de rendimiento esperado, que es el porcentaje de compensación por el capital invertido que se espera obtener. Cuando nosotros invertimos, sea un capital físico o financiero, necesariamente vamos a esperar un rendimiento, un margen de ganancia, ¿no? Para eso es la colocación de ese capital, esperar esa ganancia a un tiempo determinado. El rendimiento se puede plasmar como una tasa de interés, ¿sí? En nuestro país esta tasa de interés es manejada por el sistema financiero, ¿sí? Va mucho de lado con las tasas de interés activa y pasiva. Generalmente son las tasas de interés pasiva las que se utilizan para rendimientos de capital financiero y nos ayudan al momento de determinar este rendimiento esperado. Hablemos de los riesgos, ¿no? El grado de incertidumbre sobre el rendimiento real que arroja la inversión, incluida la capacidad de pago. Siempre va a haber un riesgo, siempre, ¿no? Al momento de hacer una colocación de capital, al momento de hacer una inversión en activos, al momento de comprar activos biológicos en este caso, ¿no? Hay siempre un margen de riesgo en esa situación. El riesgo, bueno, va a tratar de mitigarse siempre a través de una colocación de un seguro, por ejemplo. Sin embargo, este elemento va a estar presente en la colocación de capitales. Horizonte temporal relacionado con el tiempo, que puede ser corto, mediano y largo plazo. Es fundamental, ¿no? El tiempo en el cual se espera obtener el rendimiento esperado, ¿no? Generalmente puede ser corto, mediano o largo plazo. Y este elemento, uno de los fundamentales para análisis de costo ganadero, es el costo de oportunidad. Es el costo de alternativa al que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, incluidos los beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido la alternativa, ¿no? A ver, el costo de oportunidad se entiende como aquel costo alternativo, aquel costo que suple al costo inicial. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos, el inversionista ganadero, cuando hace una colocación de capital en una determinada estancia, bueno, pues espera obtener rendimientos a futuro, ¿no? Sin embargo, aquí viene el costo de suplencia que se puede presentar o el costo de alternativo. ¿Qué tal si toda esa inversión de capital lo coloca en el sistema financiero? Yo qué sé, en un DPF, que le va a generar un determinado rendimiento, ¿sí? Un rendimiento esperado, en un determinado horizonte temporal, en un determinado tiempo, y a una determinada tasita, ¿no? Porque nos van a dar una tasa de rendimiento que, bueno, el promedio fluctúa más o menos entre un 5, 5.5 en el mejor de los casos. Si hablamos de un DPF, podríamos hablar hasta de un 7%, ¿no? Entonces, lo que se trata de obtener es rendimientos. El inversionista ganadero, entonces, tiene ese costo de oportunidad, ¿no?
en vez de colocar el costo en esta estancia ganadera o esta inversión, bueno, pues recurriré al sistema financiero del cual sí me va a dar un rendimiento a un determinado tiempo y bueno, va a ser mi costo alternativo o el costo de suplencia. En el campo ganadero se utiliza mucho la participación del costo de oportunidad, principalmente por un elemento fundamental. No olviden, nosotros estamos hablando con activos biológicos y ese es el factor clave. Cuando nosotros valuamos o determinamos costeo de producción de un determinado activo biológico, lo que vamos a tomar en cuenta va a ser su valor en libros, vamos a tomar en cuenta la amortización del mismo, y vamos a llegar, de acuerdo a un determinado método, como vimos en el anterior tema, que es el método de valor residual, a un valor neto. Ahí está evaluado nuestro inventario, nuestro activo en este caso. Pero, ¿qué pasaría si nosotros agarramos ese mismo activo y lo vamos, ese dinero en otras palabras, y lo colocamos en el sistema financiero? ¿Qué rendimiento se esperaría, no? Entonces ahí tenemos una diferencia principal. Si nosotros colocamos dicho capital en el sistema financiero, bueno, me va a dar una rentabilidad. Entonces se ve, ¿no?, la diferencia entre uno y otro, por ejemplo. Hablemos un poco de la clasificación de los costos. Estos se clasifican como directos e indirectos y también en fijos y variables. Los directos e indirectos son aquellos que están relacionados con la obtención del producto ganadero y el volumen de producción. Ejemplo, alquiler de pastos, vacunas, reconstituyentes, alimentación de ganado. Y fijos y variables son erogaciones realizadas en forma constante y forzosa, existan o no producción. Ejemplo, energía eléctrica, combustibles, servicios básicos, agua, en fin, ¿no? Entonces uno y otro están relacionados en la aplicación del costeo propiamente dicho, ¿no? Ahora, analicemos esta partecita que es fundamental, los elementos del costo de producción, ¿no? Desde el punto de vista ganadero, el costo de producción va a ser igual a los costos gastos más las depreciaciones y amortizaciones. Depreciaciones en el caso de que tengamos activos fijos relacionados con el proceso de producción. Y amortizaciones en el caso de que tengamos activos biológicos, ¿no? En este caso, los reproductores, toros o vacas que tengan 3 años cumplidos y que entren a un proceso de amortización. Pero además va a estar en función a una sumatoria del costo financiero. En un momento les explico cómo es eso. Cuando hablamos de costos y gastos, dijimos que podemos hablar de costos directos, indirectos y o fijos y variables, ¿no? Cualquiera de esos costos van a estar inmersos en el costeo de producción. Cuando hablamos de depreciaciones y amortizaciones, va a estar en función a un porcentaje o años de vida útil estimados que van a estar tipificados en el Decreto Supremo 24051 y que a la larga ayudan una tablita de amortización a que podamos determinar esa pérdida por el uso que se da de esos activos biológicos en el tiempo, ¿no? Ese valor que nosotros queremos calcular, repito, por el uso que se le da a esos activos biológicos, se conoce como depreciaciones y o amortizaciones. Recalcando que depreciaciones se aplica a activos fijos y amortizaciones a activos biológicos. ¿Qué pasa con el costo financiero? Y aquí es lo importante, ¿no? Dijimos que el costo financiero, bueno, hablamos del costo de oportunidad. Una de las bases del costo financiero va a ser ese costo de oportunidad. Va a estar en función a una tasa activa o pasiva, generalmente pasiva, del sistema financiero. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a agarrar nuestro capital, nuestra colocación de capital, lo vamos a multiplicar por esa tasa de interés que nos van a dar del sistema financiero, sea pasiva, generalmente es pasiva, o activa, y la vamos a multiplicar por el tiempo, ¿no? Por el tiempo. Y eso me va a dar un determinado costo financiero. Costo financiero. ¿Qué hubiera pasado, repito, si en vez de colocar todo este proceso o toda esta colocación de capital o este capital, en vez de colocarlo en la estancia, el empresario ganadero decide colocarlo en el sistema financiero, que es el mejor parámetro para determinar una inversión o una comparación, ¿no?
Hagamos un análisis de los elementos del costo también. El costo de producción, sí, va a tomar en cuenta cuentas de gastos y de costos, ¿no? ¿Qué cuentas toman en cuenta o qué cuentas van a formar parte de ese costo de producción? Generalmente, podemos hablar de sueldos y salarios, alimentación, personal eventual, los jornaleros, por ejemplo, cargas sociales en el caso de que tengamos personal de planta, alimentación del ganado, necesariamente las vacunaciones, estamos hablando de sanidad animal, alquileres, catastro ganadero si tenemos nuestra estancia y esta estancia tiene que hacer pago por determinados aranceles o patentes que se tengan, tiene que formar parte del proceso o del costo de producción. Los fletes o traslados de ganado también forman parte de ese costo de producción, mantenimiento y reparación de activos relacionados con la estancia ganadera y que están dentro del proceso de producción. Gastos financieros, como el caso de los intereses, por ejemplo, muchas veces, y esto es importante aclarar los gastos financieros, muchas veces una empresa ganadera recurre a préstamos bancarios para obtener cierta cantidad de capital y posteriormente invertirlos en una determinada estancia, ¿no? El préstamo bancario va a involucrar necesariamente gastos de tipo financiero. El principal, la tasa de interés que nos cobra ese sistema, ¿no? Entonces, esa tasa de interés también va a formar parte de los costos y o gastos del proceso de producción. Pero un elemento fundamental va a ser la mortandad de los reproductores. Cuando nosotros vimos en el tema anterior esto de la mortandad de reproductores y su evaluación a valor residual, ¿sí? Determinamos que el valor de baja es igual al valor neto o valor residual, después de hacer un proceso de actualización, amortización y determinación de ese valor residual. Ese valor neto calculado en el caso de que exista mortandad de reproductores, bueno, pues va a formar parte de este costo de producción. Eso es clave, pero desde el punto de vista del análisis de costeo, ¿no? O sea, quiere decir que si bien es cierto nosotros hemos registrado una cuenta del gasto desde el punto de vista contable, cuando nosotros hacemos un análisis de tipo administrativo para ver esos ítems donde hay más incidencia, y este es uno, la mortandad va a formar parte de ese análisis de costeo. Además hay cuentas que no forman parte del costo, lo que les decía, los gastos de comercialización, inversión en bienes de uso, adquisición de materiales, repuestos y algo importante, ¿no? Mortandad de no reproductores, ¿sí? Los novillos, los torillos, las vaquillas, o también podemos hablar de los terneros, no forman parte de este costeo administrativo. Y bueno, terminamos con esta diapositiva en la que tenemos ya una ecuación definida, que el costo de producción va a ser igual al costo gasto más las depreciaciones y amortizaciones más el costo financiero. Eso ya lo dijimos hace un momento, así se va a determinar. Vamos a sumar todos nuestros costos y gastos, vamos a tomar en cuenta todas las depreciaciones y amortizaciones. Vamos a tomar el costo financiero en función a una tasa de interés y al final lo que vamos a determinar va a ser un costo unitario de crianza. El costo unitario de crianza no es más que igual que al costo de producción dividido entre el número de cabezas que se tiene en la estancia, incluidas reproductores y no reproductores. Ese es el costo unitario de crianza. Tenemos que obtener un costo unitario total. No olviden que estamos haciendo un análisis de tipo administrativo y nos tiene que servir de algo, ¿no? Para eso, el costo unitario total va a ser igual al costo estable, más este costo unitario que hemos calculado, que es el costo unitario de crianza. ¿Qué es el costo estable? Como su nombre indica acá abajo, es el costo unitario en libros. Es el valor en libros que se registra de manera individual o de manera independiente por cada uno de nuestros activos biológicos, ¿no? Cada animalito, cada activo biológico tiene su valor unitario en libros que está registrado en balance y estos emergen por un costo de adquisición, un costo de producción, pero tenemos ese costo unitario. Ese costo unitario nos sirve
sumado a este costo unitario de crianza que emerge de este proceso administrativo, nosotros vamos a tener un costo unitario total. Y este costo unitario total me permite a mí identificar dónde está la mayor incidencia de gastos, puesto que este costo unitario emerge del costo de producción, y el costo de producción me permite esquematizar claramente, ítem por ítem, cómo va la incidencia del costeo, cuánto se ha gastado, cómo se han invertido los recursos, y cómo están valuados mis activos, porque toma en cuenta la inversión también. ¿Cómo es el cálculo de la pérdida por el uso de esos activos? Porque tomamos en cuenta amortizaciones. Entonces, me permite a mí, o al empresario en este caso, tener una información útil al momento de la toma de decisiones para decir, bueno, pues entonces, si yo tengo este costo unitario total, lo que si puedo hacer, digamos, alguna venta, o voy a hacer alguna venta de estos productos, de estos animales, tomaré en cuenta este costo unitario total, ¿no? Total. Muy bien, sería todo por el día de hoy, mis estimados. La próxima clase vamos a hacer ejercicios ya para ver un poco más el tema del costeo ganadero. Sí, van a ver que es muy interesante. Hay claves recalcar algunos puntos importantes antes de terminar, por ejemplo, el de que en este tipo de análisis no se hacen asientos contables, se sobreentiende que los asientos contables ya lo entendemos, lo que tenemos que hacer es acá un tipo de hacer un análisis más de tipo administrativo tomando en cuenta toda la parte contable. Segundo, se debe tomar un principio de uniformidad, es decir, uniformidad en el tiempo principalmente, ¿no? Puesto que si tenemos costos y gastos, depreciaciones y amortizaciones de un costo financiero, estos deben ser uniformes en el tiempo. Si hacemos costos y gastos por un semestre, bueno, pues tenemos que hacer depreciaciones y amortizaciones también por un semestre, y el costo financiero va a estar también relacionado con eso. Porque la uniformidad, para tener un costo de producción adecuado y real al margen de tiempo que se tiene, ¿no? Y por último, ¿no? Para hacer el costeo necesariamente se debe de tomar muy en cuenta todos los elementos de costos fijos, toda la clasificación de los costeos, costos fijos, variables, directos e indirectos al momento de la apropiación de los costos y gastos, ¿no? Puesto que si nosotros mezclamos alguno de esos costos o gastos o los relacionamos dentro del costo de producción y que no formen parte, por ejemplo, el caso de los gastos de comercialización, entonces nuestro costo de producción se va a elevar y nuestro costo unitario también se va a elevar, y eso va a hacer que al final el costo unitario total esté mal aplicado, ¿no? Y eso puede tener incidencia en las ventas al momento de determinar un precio unitario de ventas, y lo vamos a comparar con este costo unitario total. Tengan por seguro que no va a ser una información adecuada. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Cuídense. Que Dios los bendiga.